Capítulo 11. Volteretas doctrinales. En esta parte de mi relato daré al lector un sumario de la estructura teológica sobre la cual descansa el sistema de la Torre del Vigía. Se verá a las claras cómo confeccionan sus verdades a fin de llegar a la realización del soñado gobierno teocrático que ha de dominar al mundo. La bestia del Apocalipsis. Los que han leído con atención ese capítulo saben que contiene la narrativa de la bestia que habla blasfemias y que hace guerra contra los santos, y habla de que vendrá tiempo en que nadie pueda comprar ni vender si no tienen en su frente y en su mano la marca de la bestia. Los testigos de Jehová en su panfleto La caída de Babilonia aplican ese capítulo a la cristiandad y dicen que unidos los protestantes, los católicos y los judíos componen la bestia y que ella entrará en alianza con los poderes del mundo. Al fin se desarrollará la batalla purificadora del Armagedón y la bestia será destruida. Yo me dejé engañar y creí en esa interpretación, pero hoy, gracias a Dios, han sido abiertos mis ojos y hallo un paralelo que se ajusta en todo no a la cristiandad, sino a los mismos testigos de Jehová y a la organización de la Torre del Vigía. Una vez esa torre, al igual que la bestia, fue herida a la muerte de Russell cuando la sociedad quedó disuelta, pero sanó de su herida y se curó con la elevación del juez Rutherford. Se hizo poderosa y en el 1938 hizo descender fuego del cielo contra los religionistas, atacándolos a los sinceros creyentes con anatemas y fulminando contra ellos acusaciones de todo género. El libro Vida. Habían anunciado que vendrían del cielo los príncipes. En el 1925 hicieron anuncios del fin del mundo basados en la vuelta de los judíos a Palestina. El énfasis era evidente porque llegaba el año 1925 y se esperaban grandes acontecimientos, pero era un engaño fraguado para llegar fondos que se necesitaban con urgencias. Entonces declararon que no hay ya judíos ni vale la pena ocuparse de ellos, pues los testigos de Jehová son ahora los israelitas espirituales. Se apropiaron las profecías que se hacen de ellos y procuraron redactar de nueva cuenta el Antiguo Testamento en sus publicaciones, usando siempre la verbosidad que los distingue como encubridores de la verdad pura y sencilla. Caminaron hacia atrás y en vez de estudiar la marcha del cristianismo y las lecciones novotestamentarias, se hicieron israelitas. Se llamaron a sí mismos los escogidos y del fracaso de 1925 hicieron una victoria forjándose los flamantes testigos de Jehová que se apropiaron las palabras dadas por Dios a su pueblo de Israel en Isaías capítulo 43 versículo 10, y lo mismo que los judíos de antiguos hicieron altivos, duros de cerviz y llenos de desprecio para los demás. Esta actitud será su maldición y quizá su ruina total. Se justifican las clases. Otro libro de ellos es Preservación, de 1932, en el cual tuercen como de costumbre las palabras de la Escritura para defender la existencia de diversas clases en el seno de la organización. El Cristo lo conceptúan como compuesto de los 144.000, y estos vienen de la clase de los mardoqueos noemíes que han permanecido fieles. El número estaba incompleto, así como Mardoqueo introdujo a Esther y Noemí a Ruth entre los fieles, de igual modo formaron la clase más grande de Ruth y de Esther para mejorar, afianzar sus ideas en la dirección de la teocracia. Pero hubo un grave problema que era preciso resolver. Ellos buscaban prosélitos y lo consiguieron a miles y millones y no podían acomodarlos ni a la clase de uno ni a la clase de los otros. Eran tantos que no podían encerrarse en la cifra de los 144.000. ¿Qué podría hacerse? Hacer lo mismo que hicieron los judíos de antiguo con el problema de los gabaonitas, que se allegaron buscando refugio en el pueblo de Dios. De igual manera, incontables recién venidos en los años de inseguridad que se siguieron a la guerra se allegaron a los testigos de Jehová, que los recibían sin las trabas que les imponían en las iglesias para llevar la vida cristiana como debe ser, y los pusieron a trabajar en la venta de libros, y solo iban a pocas reuniones y nada tenían más que hacer, pues allí otros eran los que pensaban por ellos. Pronto el número de estos seguidores de la Torre del Vigía llegó a millones de personas y surgió una dificultad bastante seria. Si como se había enseñado el Cristo se componía nada más de 144.000, ¿quiénes eran estos millones de allegados y qué se podía hacer con ellos?
pues se resolvió el problema de modo muy sencillo. Si los israelitas acogieron a los milladores de Gabonitas y vivieron con ellos, no los trataban como iguales, sino que los pusieron a hacer los trabajos más inferiores, empleándolos como aguadores y leñadores. La organización, ante el serio dilema, hizo dos cosas. Primero, dejó su pretensión de ser una rama del cristianismo y segundo, creó un espacio para acomodar esas masas de gentes que se añadían en número siempre creciente y sin una pizca de espiritualidad. Así la torre se convirtió en una vid de la tierra, separada en todo de Cristo, sin vida en él y muerta, como se ve en Juan capítulo 15, que debiera el lector repasar para ver con claridad el caso de la degeneración de la Torre del Vigía. Mediante sus libros Preparación, 1933, y Riquezas, 1934, presentaron un sumario de las nuevas doctrinas para afirmar sus clases y poner a los nuevos convertidos en la categoría de aquellos miles de millares que nadie podía contar y que iban después de los 144.000 que se mencionan en el capítulo 7 de Revelación. Con estas explicaciones la sociedad salió del apuro y pretendió que no desvirtuaba su visión porque tenía precedente en las mismas escrituras, según la historia de Josué capítulo 9 y 10, donde se habla de la coexistencia del pueblo de Dios con los extranjeros gabaonitas. Se deja a un lado el cristianismo. En vistas de estas cosas, la sociedad se vio obligada a dar un paso más. Tenía que despojarse poco a poco del manto evangélico con que siempre trató de cubrirse, o que quiso usar como disfraz. Cambió el nombre, dejó el único nombre en que los hombres pueden ser salvos, porque esto les impedía trabajar y capturar millones de almas, y vino a usar para su conveniencia el título de testigos de Jehová. No pensaron que al dejar a Cristo se exhibían a sí mismos como opositores de él. En realidad, de verdad, desplegaron los testigos las características de la abominación de desolación que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, y como el apóstol advierte del anticristo, así la sociedad de la Torre del Vigía se declaró en contra de la doctrina de la venida de Cristo y vino a convertirse en una bebida fuerte que haría embriagar a todas las naciones en lugar de que fueran movidas a ser sobrias a medida que se acerca el fin. Aunque sin reconocer a Cristo echaron mano de una de sus parábolas para adaptarla a su flamante sociedad de los testigos. Nos referimos a la parábola de los labradores en la viña. Todos recibieron la misma paga, los primeros y los postreros, y por tanto los testigos que se habían hecho surgir a última hora, después de tantos años de estar laborando con otro nombre, recibieron la misma paga que los primeros. Se dice en la parábola que unos murmuraron y esto lo hallan ellos en la murmuración y quejas de las otras clases, los Mardoqueos y Noemíes y Rutes y Esteres. A pesar de todo y de aquí en adelante, unos y otros iban a tener la misma designación, que es la paga ofrecida, y la cual es esta: testigo de Jehová. Así usaban de la parábola del Señor para hacer legítimo el engaño. Al hacer tan impropia interpretación, la sociedad se erigió como una teocracia, reclamando ser Israel espiritual de Dios, o la nueva nación. Para que esos planes fueran eficaces, no se ocuparon más de la Iglesia de Cristo, que es selectiva y no comprensiva en su estructura como era la sinagoga de los judíos. De ese modo, la sociedad de los testigos dejó de ser cristiana en esencia y en el nombre. Para poder ir adelante en su campaña de ganar a muchos de entre las filas del cristianismo, se dedicó a guerrear en favor de sus gabaonitas, a los que denominan los Jonadabs. Disputaron por su derecho de libertad de adorar y ganaron su pleito en todas las cortes. Ya describiremos en los capítulos que siguen cómo pudieron ganar, aunque degradándose a sí mismos.